Erubiel, te vamos a dejar hablar. Francisco, si me permites, y creo que aquí lo han señalado bien, al igual que en política, y algo que hemos aprendido en los últimos 10 años al estudiar esta fenomenología de la inseguridad, la crisis, y particularmente estas manifestaciones de crimen organizado, no hay coincidencias. Y, y hay obviamente que llamar la atención en el caso que nos ocupa, no solamente por el número tan elevado de víctimas en 60,000, 10,000 desaparecidos. me refiero a este incidente que estamos de 49 cada vez. Es decir, correcto. Como número, esto es un número altísimo, pero yo diría que hasta un récord. Sí, Porque, digo, yo solamente recuerdo el de Veracruz el año pasado, que también era brutal. Del rancho San entonces, Fernando. San Fernando, 70 y tantos. Sí, pero en este caso así con esta manifestación de mostrarlo, ¿sí? No es un descubrimiento, es una muestra y como bien dices, en la víspera del lanzamiento de estos relanzamientos de operativos de seguridad policial militar que están reimpulsando la administración del presidente Calderón, pues no es casual, como tampoco es casual que, y eso debería marcarnos probablemente la diferencia respecto de los operativos conjuntos con los que inició el régimen, que en los últimos, cuando menos, año y medio, en Nuevo León, a partir de esta crisis con el calentamiento de la plaza, como bien se decía hace un momento, el aparato de seguridad del Estado, particularmente Sedena, Marina y la Policía Federal, y lo que se está renovando de las policías locales en el Estado, están rearticulando trabajos de inteligencia. Entonces, yo lo veo más en este contexto geoestratégico, como señalaban hace rato también, en las rutas, el control territorial, etcétera, que esta ferocidad con la que están advirtiendo, bueno, pues se van a ver las caras. Ha habido, yo creo que para mí eso es una especie de diálogo muy violento, obviamente, entre la preparación de las fuerzas del Estado y las manifestaciones del crimen organizado entre los grupos que controlan la plaza o los que se están disputando las plazas. ¿Tú piensas que esto va a escalar? Sí, sin duda. O sea, después de 49 cuerpos mutilados, ¿puede escalar? Sí, es un escenario 60 más cuerpos, que probable, claro. ¿Qué podría pasar? Elevan el precio, y lo dijo un poco la doctora Rocati. O sea, estamos la sociedad como con un acostumbramiento terrible a esa situación, y te voy a poner el ejemplo. El día de que se acaba la compañía Luz y Fuerza, yo estaba en Toluca en un seminario de periodistas en zonas de riesgo. Y ese día el periódico Reforma publicaba en la parte izquierda, la cuarta parte de la primera plana, un colgado en Tijuana, de un puente. Y decíamos que eso se valía o no se valía. Hablando con fotógrafos, con corresponsales, etcétera, discutíamos el contenido. Y ahora que aparecen 9, ya no están en primera plana, ¿sí? Se fueron para adentro. O sea, ni siquiera los medios ya le dan ese seguimiento, porque también, pues, 9 colgados, ¿qué te dice? Pues si ya pasaron los 6 de Cuernavaca, ¿no? Entonces, o no recordamos el asombro que nos causó en los años 90 en Guerrero, el esquema también de los colgados. Y hablo de una fotografía, pero te puedo hablar también, y volviendo a citar el medio, una cabeza de hace 3 años era 65 muertos en una semana, ejecutados. Pasa el tiempo y el Universal publica 85 muertos en un día. Claro. ¿Sí? Y como que eso nos va metiendo en una dinámica de casi aceptación, ¿no?, de esta situación que es terrible. Bueno, anestesiar nuestra capacidad de asombro. Así es. En realidad, a mí no me deja de sorprender el reto constante en el escenario en el que estamos por zonas. Oye, pero hablábamos, ¿no?, antes de que llegaras, de que ahora están capturando gente inocente, albañiles, meseros, chicas trabajadoras, migrantes, que no la deben ni la temen y que acá aparecen sus cuerpos masacrados, ¿no?
para mandar mensajes, ¿no? Al gobierno, a la autoridad formal, decir, yo puedo hacer mucho, o sea, soy capaz de llegar hasta allá y te voy a demostrar que no tienes control de tu territorio. Entonces, son mensajes muy claros de una barbarie impresionante, de un Entre baño el control de del sangre. territorio y el control social, el control Claro. de la gente, ¿no? Pues a la gente la tienen aterrorizada. Pero también tiene una variable que se viene vislumbrando desde fines de los años 90, de si por un lado está el control precisamente por el miedo, por las manifestaciones de violencia, Claro. la extorsión, etcétera, etcétera, el amago, también está el control de la complicidad social, es decir, Oye, de ¿yo en las qué soy pequeñas cómplice? redes, ¿En ¿no? qué somos cómplices? Eso es Ah, importante lo que estás mencionando. Sí, claro. Las narcotienditas, por ejemplo, Ahorita lo... son redes sociales y son tejidos sociales micro descompuestos, ¿no? Y ir más allá de los controles, es decir, cuando hay una mezcla en esta caracterología de control territorial y social, pues obviamente las menciones de violencia tienden a expandirse. No hay que olvidar que las propias políticas eminentemente punitivas del Estado mexicano en los últimos 15 años Sí. han provocado también otros efectos secundarios no menos nocivos, que ha sido, hace rato mencionaban, el control de la piratería, que eso originalmente no estaba, antes eran estrictamente las Se ha cuestiones disparado del- la trata sí, y la tantas trata otras de cosas, ¿no? persona. Entonces, mientras llega el cargamento de droga o de armas o lo que Se sea, pues bueno, pues, diversifican. se entretienen, entre comillas, en otro Diversifican tipo su de... actividad. Y eso obviamente también va minando, va afectando digamos, el entorno y la pérdida de la autoridad en ese sentido. Y obviamente, aquí vamos a lo que dice la doctora, cuando se trata de manifestar y mandar el mensaje del desafío, el reto, como bien dices, Francisco, pues no es que se agarren de lo que sea, está ahí digamos, esa masa en ese sentido inerme a la que se recurre para afectarla y mi afectarnos, y mi ¿no? pregunta es si esa estrategia para los criminales es una estrategia inteligente. Voy a caer con el tema de la complicidad de la sociedad mexicana en todo esto. Tengo que hacer una pausa. Esto es Causa y Efecto. No tardamos.